se viene, em, a ver, estamos a 10 días más o menos de lo que va a ser sin duda uno de los eventos más importantes políticamente hablando de nuestro país, como es este plebiscito, ¿ah? Donde la idea es convocar a toda la ciudadanía que se haga parte de esto. Yo creo que siempre, indistintamente la postura que tenga en cuanto a a este tema, yo creo que es necesario que la gente se levante ese día y vaya a votar. Una de las cosas, una de las pocas veces que los ciudadanos tenemos el poder total sobre las decisiones en un país, ¿ah? Y así funcionan los países democráticos, así funcionan las democracias, y tan simple, con una herramienta tan simple como esto, un lápiz, ¿ya? Que puede cambiar la historia, ¿ah? Para bien o para mal, pero se puede cambiar las cosas solamente tomando responsablemente este deber ciudadano. Por lo menos Así es. mi lectura. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que nadie debe proclamarse ganador ni perdedor antes de las elecciones. Ujú. Esa es una cuestión que ya hemos aprendido con los años, ¿no es cierto? Que de las elecciones finalmente es el resultado verdadero y final. Hay que tomar todas las precauciones. Esta vez hay que llevar el lápiz, ¿ah? Hay que Sí, acordarse de eso. a Sí, propósito, y bueno, este lo vendo. vale Tengo cualquier otro. cantidad. Hoy podríamos hacer un emprendimiento ahí afuera de las votaciones. Voy a llevar un tuco de lápiz ahí para venderlo, a Luca Luca. No, no, pero la idea es que cada uno tiene. Está buena la idea, ¿eh? La voy a analizar. Está buena la idea. No, O lo arriendas para la entrada. ¿ah? Claro, mira, te vas con un par de lápices, lo arriendas para la entrada, 200 pesos, no trajo lápiz, 200 pesos. Le das alcohol gel y se lo entrega. Claro. A Oye, la salida lo devuelve, por favor. ¿Viste? claro. No, pero la idea es justamente que no ocurra eso, pues, porque la idea es que el lápiz es personal y no puede pasar de mano en mano, pues esa es la idea. Estas son medidas, por ejemplo, que ¿cómo se llama? El cuarto secreto, digamos, ¿ah? No va a tener cortina ni puerta, ¿ya? Ya. Va a Precisamente ser para semi evitar, secreto. así que no va a ser tan secreta la cosa. Así de espaldita nomás, escondidito, tiene que hacer la rayita. Claro, porque es justamente para evitar contactos que, por ejemplo, una puerta, la gente hay contacto ahí con eso, ¿ya? Entonces son medidas que el CERVEL junto al Ministerio de Salud, al gobierno, han ideado para dar seguridad también a la gente que pueda ir a los lugares de votación. Claro, así es. Yo creo que es importante votar informado, votar con convicción, vote lo que quiera, pero, Claro, pero pero vote. hágalo con convicción, pero vote, infórmese también. Como el otro día leí un artículo, lo publiqué también en uno de mis estados, no sé en qué red social. En Twitter El sería. tema es, puede ser, vote informado, era vote informado, ¿no es cierto? Eh, Piense lo que quiera, pero por favor piense. Claro, Claro, sí, claro, pues. porque una cosa es la corriente, ¿no es cierto? Y otra cosa es que tú te informes. Y cuando digo seguir la corriente me refiero a cualquiera de las dos opciones, porque al final uno dice, ah, no, esto por esto, o esto otro por esto otro, pero sin mayor razonamiento. Eh, Escuche, lea, infórmese, analice, piense. Yo creo que ese es el mayor consejo que podemos dar. Sin duda, yo creo que aquí lo que tiene que haber aquí es una claridad con respecto al tema, aunque sabemos igual que hay mucha desinformación, porque la verdad es que la franja política, en rigor, si uno la analiza bien, no es una franja informativa en realidad, ¿eh? Es una franja de campaña nomás donde se utiliza mucho la forma como bajarle el ranking y el rating al oponente, a la otra postura, digamos. ¿Ya? Y están afanadas ambas condiciones, el apruebo y el rechazo, a atacarse mutuamente. Yo lo analizo así.
y veo poca información en realidad, información relevante, simple, con un lenguaje simple, claro, directo, que diga esto es sí, esto es no. Tal vez eso faltó, porque ya estamos ya a 10 días ya de esto, y bueno, ojalá que la gente tenga la convicción. Hay 10 días para informarse, para interiorizarse también cuál es qué es lo que yo debería hacer de acuerdo a mi conciencia, no a que me impongan eso. Sí, yo creo que ahí también tenemos libre albedrío, capacidad de razonar, de pensar cada uno, y ahí tenemos que aplicar eso. El voto es secreto, por lo tanto uno ahí dentro de ese cubículo puede tomar la determinación que mejor estime conveniente y que se sienta bien con uno mismo. Mira, yo creo que la clase política ha hecho un flaco favor a Chile, porque, y ahí uno extraña la vieja política contra la que tanto hablan, porque la vieja política tenía discusión y tenía argumento. En algún momento los políticos discutían y era discusión con argumento. Hoy día es puro descalificarse unos Sí. a otros, y hablo de todos los sectores por igual. Creo que ahí los políticos hacen un flaco favor, porque ya no hay argumentos en nada, en ninguna cuestión. Todo es para perjudicar al bando opuesto, Mm, nada más. Cuando tú ves que dicen, la derecha dice tenemos que ganarle a la izquierda y la izquierda dice tenemos que ganarle a la derecha, nadie está pensando en ganarle al desempleo, en ganarle a la falta de salud, en ganarle a la poca educación. Entonces, ya Chile no se ha vuelto el centro importante, ni los chilenos, ni los ciudadanos. Yo creo que los políticos en los últimos años nos han menospreciado pensando que no pensamos y efectivamente han llevado a que muchos no piensen. Yo creo que hay un menosprecio de la ciudadanía debiese ser mucho más razonante, no sé si existe la palabra, debiéramos razonar mucho más, ¿no es cierto? Y analizar y exigir más argumentos. No lo digo ahora solo por la Constitución, lo digo siempre, cuando hay campañas municipales o presidenciales o parlamentarias, debiésemos pedir razones a nuestros candidatos para votar por ellos. ¿Por qué tengo que votar por usted? ¿Qué es lo que propone usted? Más que decir, oye, ganémosle al otro bando. ¿Qué es lo que propone? A mí no me interesa ganar a ningún bando, a mí me interesa que hayan proyectos para Chile, que hayan proyectos para la comuna, que hayan proyectos en la Constitución. ¿Y cuáles son las reales propuestas? Hemos visto ya hace rato que venimos viendo las campañas políticas que son solamente descalificaciones, solamente sacarse yayitas, solamente cuestiones así, pero carentes de propuestas, y por eso estamos también en el país que estamos, ¿no es cierto? Hemos llegado al punto al que hemos llegado. Así es que yo diría que nosotros tenemos que volver como ciudadanos a exigir argumentos, a exigir razones, y votar también nosotros con las razones. El problema, Ricardo, de eso es que lleva tiempo, porque uno tiene que informarse, uno tiene que claro. escuchar, uno tiene que analizar, uno tiene que también indagar. Entonces, a veces nadie quiere darse esa pega y es más fácil votar por el grito nomás. Sí, pues. Yo creo Entonces, que ahí hay una yo responsabilidad como ciudadano. a toda la ciudadanía a eso, a que Sí. seamos responsables en el voto. Sí, sin duda. Y yo creo que aquí lo más importante es el llamado a la cordura, a la convivencia, sobre todo, indistintamente que pudiéramos pensar distinto en una opinión X. Yo creo que lo más importante es el respeto. Ese que se ha perdido muchísimo hoy día, la tolerancia que también se perdió, ese término ya no se usa hoy día porque todo es confrontacional, que si tú piensas distinto que mí, entonces eres mi enemigo. Creo que eso tiene que perderse acá, porque no es que dé lo mismo lo que va a pasar el 25, no da lo mismo. Sino más bien, pero eso va a depender de cómo nosotros como ciudadanos hoy día, por eso digo que son pocas las veces que tenemos como ciudadanos con una herramienta tan simple como un lápiz, cambiar historias, cambiar el sistema, cambiar todo, cambiar mi comuna, y eso va a depender cómo nosotros también vayamos, seamos parte de esto. Si no, no sacamos nada con estar gritando afuera porque no tenemos ni siquiera la capacidad de criticar cuando de repente ni siquiera soy parte de este ejercicio tan importante como es el que nos da la democracia, justamente de poder ir y ser parte de una elección. A través de una raya
poner en un papel, ¿cierto?, mi posición con respecto a otra. Quiero decir dos cosas más. No sé si se pueda. Déjale nomás, Una tiene que ver con la... como dijo por ahí un invitado en Café Cargado, permiso, me voy a tomar un trago de café. Una tiene que ver con la iglesia evangélica y otra tiene que ver con la franja política. ¿Cuál quieres que te diga primero? La franja política, para que quede rondando. Mira, política, vi dos cosas que me molestaron, porque las encuentro de una intolerancia absoluta y la encuentro de un totalitarismo peligroso. Voy a empatar, po. Ya. Primero por el rechazo. ¿Sí? Porque vi primero la del rechazo. Dice, cuando aparece, no sé quién es, pero alguien que dice, si tú eres hijo de Dios, vota rechazo. No, dice, los hijos de Dios votamos rechazo. Sí. ¿No es cierto? ¿Quiere decir que los que votan apruebo no son hijos de Dios? ¿Te das cuenta que es de una intolerancia total, absoluta? Es de un totalitarismo casi dictatorial. Porque descalifica al otro, lo saca del reino de Dios, solamente porque va a votar apruebo. Ya, voy a seguir con la franja política. En el lado del apruebo, el Partido Radical dice, el que piensa, aprueba. El que rechaza, no piensa. ¿No piensa? O sea, te das cuenta que ahí hay un totalitarismo peligroso. Un totalitarismo absolutamente peligroso porque descalifica peyorativamente a la otra postura. A eso me refería yo delante en mi comentario. Entonces, es un totalitarismo dictatorial, o sea, es como una dictadura. Si tú piensas, vas a aprobar. Yo creo que no es tan así, ¿eh? Yo creo que hay hijos de Dios que aprueban y que rechazan. Yo creo que hay gente que piensa que aprueba y que rechaza. Entonces, totalitarismo son los que le hacen mal al país y termina en piedras en la calle, termina en otras cuestiones. Y yo creo que aquí hay una irresponsabilidad inmensa al hacer ese tipo de afirmaciones. Hubiese preferido que den argumentos y no esa especie de publicidades que no tienen ningún contenido y que terminan diciendo el que piensa aprueba. Sí, totalmente de acuerdo con eso, porque yo en el análisis que hice antes también me refería justamente a ese tipo de cosas, que es una especie de gallito en que yo tengo la razón. O sea, ¿por qué un sector dice que es dueño de la verdad? Entonces, ese es el punto. Y nadie es dueño de la verdad acá. Eso de la franja política. Ya. Vamos a la otra parte para que quede dando vuelta. De la parte de los evangélicos, es doloroso ver a los evangélicos. A mí me provoca tristeza, debo decirlo, ver a los evangélicos embarcados en esto como si esto fuese todo. O sea, cuando veo la franja del rechazo y veo a los evangélicos sacando de contexto unos versículos bíblicos y metiéndose prácticamente como que se viene el apocalipsis, eso es falso. Ver a los evangélicos por el apruebo, sacando también otros versículos bíblicos, totalmente sacados de contexto. ¿Sabe? La Biblia no puede servirnos para posiciones políticas. En la Biblia no hay posiciones políticas. Y tanto los unos como los otros son absolutamente intolerantes. Yo entré en un grupo, voy a dar esto, entré en un grupo del apruebo y del rechazo, esos que hacen de cristianos por el apruebo y de cristianos por el rechazo, los dos me bloquearon. El grupo me bloquearon. ¿Ya? Porque te digas sí a todo. Y estas cuestiones son mesiánicas, ¿me entiendes? Oye, calmémonos, somos todos hermanos, tú puedes aprobar o puedes rechazar, somos todos hermanos. Lo que dice el movimiento, la reforma protestante, es primero la separación de iglesia y Estado, pero también es la libertad de conciencia. Sí, pues. Tú eres hijo de Dios,
Debes votar, sí, pienso siempre, de acuerdo a lo que tú crees desde la palabra de Dios, desde tu cosmovisión cristiana, debes votar, ¿no es cierto? Pero eso no te va a llevar a votar por uno o por otro. Te puede llevar a votar por uno o por otro a ti, y a otro puede llevarlo a votar por la posición distinta, ¿me entiendes? Claro, Entonces, tenemos que tener eso. Oye, yo no he visto tal despliegue en los últimos años de la iglesia movilizada por salvar las almas. Hemos estado en una pandemia todo un año, las iglesias han pedido cultos y cultos, pero no he visto tampoco una iglesia muy activa en otras líneas, como en el apruebo y en el rechazo. sí. A mí, O en el a mí, rechazo y en el apruebo. claro, a mí me llama la atención que la iglesia, específicamente la iglesia evangélica, incluyendo la católica también, no han sido, porque en otras partes se han pronunciado fuertemente, inclusive en otras situaciones han golpeado la mesa y han dicho, no señores, nosotros no estamos de acuerdo con esto, no señores, nosotros queremos ser parte de esto. No he visto a la iglesia evangélica sentarse a dialogar qué podemos aportar nosotros como evangélicos en esta pandemia, con qué podemos ayudar. Si bien es cierto, hay hartas iglesias que hacen cosas muy importantes en los aspectos social, cierto, ayuda, y qué sé yo, y está bien, ¿ya? Pero en el contexto global de la pandemia en Chile, la iglesia no es parte de la toma de decisiones, entonces, porque al contrario, se mantiene al margen. Cuando le toca, le corresponde, parece que hubiera un doble discurso y nosotros nos metemos en política, ¿ya? Pero cuando ocurre esta otra cosa, ahí sí nos metemos en política. Entonces, ahí hay ese doble discurso a mí no me gusta para nada. ¿M? Y De repente hablo los de la iglesia evangélicos, evangélica y la católica. de repente los evangélicos se meten en política y cuando los atacan dicen, no, es que no nos metemos en política. ¿Me entiendes? Es una estrategia muy pilla, Sí, eh, que tiene que ver más con los líderes que con los miembros, pienso yo. Así es que ahí hay que tener cuidado de eso. La iglesia evangélica de pronto ha sido muy utilizada por políticos pillos siempre, y finalmente la iglesia evangélica no ha ganado nada en eso. Yo creo que si la iglesia evangélica quiere producir un cambio profundo en la sociedad, un cambio de verdad, un cambio en la cosmovisión, lo que tiene que hacer es tener un testimonio fuerte. Es un testimonio cristiano, tiene que ser una iglesia de oración, una iglesia que esté inmersa en su sociedad. La iglesia a veces se abstrae de la sociedad, ¿no es cierto? sí, pues. Pero el papel de la iglesia es permear su sociedad, pero desde el testimonio y Y ahí desde el estamos mal, poder pues. del Espíritu Santo. Ahí estamos mal Y justamente claro, porque hay muy malos testimonios de líderes o personajes que son mediáticos, que su testimonio o no sé, pues su mensaje hacia la ciudadanía produce más rechazo que cercanía. Por lo tanto, es ahí justamente donde se falla. Entonces yo creo que hay que hacer una especie de, de readecuación, tal vez, cuál es el rol de la iglesia realmente en el desarrollo del país. Si bien es cierto, la iglesia si no quiere, no participa en política, pero no puede estar ajena al desarrollo del país, de ser parte importante del desarrollo, de participar en las decisiones que se toman desde los gobiernos chiquititos como los comunales, los gobiernos comunales, desde ahí para arriba. Yo creo que el rol de la iglesia debería ser mucho más activo en este tipo. Y cuando digo iglesia es general, me da lo mismo que sea evangélico sí, y católico. ahora la iglesia es cierto, tiene una voz profética, tiene algo que decir sobre lo que sucede en su entorno, pero tiene que decirlo no desde el partidismo político, sino desde la base de la Biblia. ¿Me entiendes? Y ahí es donde se ha equivocado. La iglesia sí tiene que decir cuestiones sobre los temas valóricos, tiene que decirlo, no se puede quedar callada, pero tiene que hacerlo desde la base de las escrituras y no desde la base del partidismo político. En ese tema yo soy bien claro, yo siempre he pensado que la iglesia tiene un papel activo en la sociedad como un ente transformador, pero siempre desde la base de las escrituras, no desde el partidismo político. Así es que ese es un tema que yo quería mencionar. Y si de verdad estamos preocupados por nuestra sociedad y por los temas valóricos, si queremos decirlo, entonces el tema está en reafirmar el testimonio, ¿no es cierto? Tener un testimonio coherente en la iglesia y tener más poder del Espíritu Santo que se logra en la vida íntima.
con Cristo, en la vida profunda de fe, en la experiencia profunda de fe, ni siquiera en el culto. De acuerdo totalmente con esta reflexión que hemos tenido el día de hoy. La verdad es que yo creo que es muy necesario también conversar así como estamos. Aquí es una opinión solamente, no. En mi caso nunca me he considerado dueño de la verdad. Es mi opinión, que puedo estar también errado, ¿ya? Si hay alguien que es mucho más experto que uno, claro, puede también comentar y decir, señor, usted está hablando sandeces, ¿ya? Pero Son de san- palabras, qué palabras, ¿eh? sí, Tiempo pues, que no la escuchaba, hace tiempo que no la escuché, tiempo la que no la encontré por ahí. escuchaba. La encontré por ahí. Pero bueno, ese es, pero cuando mira, si lo más importante que hay aquí y que a mí me preocupa muchísimo en este país es que se perdió el respeto por el solo hecho de opinar distinto. Y eso hay que cambiarlo, porque así no vamos a llegar a ninguna parte. Seguiremos sumidos en esta desconfianza, en este temor que hay de si yo digo esto, capaz que puedo salir perjudicado. Yo creo que no, yo creo que tenemos que sentirnos libres, porque vivimos en un país libre. ¿Ah? Tenemos una democracia, y vivir en democracia es que tenemos ciertas libertades, no libertinaje, libertades y derechos, pero también tenemos deberes, y eso en los deberes está también el respeto hacia distintas opiniones. ¿Ah? No puedo estar yo de acuerdo, pero está bien, no, si no me estoy de acuerdo no participo, pero no puedo usar esa diferencia para denostar, para destruir, para perjudicar tanto a las personas como también a la sociedad misma. Entonces yo creo que eso debe cambiar. Yo creo que ese siempre ha sido mi mensaje como medio independiente de... yo respeto siempre a todas las ideologías y todas las posturas de donde quiera que sea, en política, en deporte, en lo que sea, pero con la certeza de que a mí yo no voy a influir, porque no tengo por qué influir con respecto a pretender cambiar, y si no cambia, termina siendo mi opositor o mi enemigo. Yo creo que ahí la tolerancia, vuelvo a insistir, esa palabra que se ha perdido, debe hoy día sacarse a flote urgente, el ser tolerante, el respetarnos. De la única forma de poder hacer cambios realmente y que permanezcan en el tiempo, porque pueden haber cambios que pueden ser muy frágiles y que en cualquier momento también se pueden caer. Así es, sí, por eso respetémonos principalmente. Sí, En pues. una misma casa pueden haber votos del apruebo y del rechazo, ¿por qué no? En una misma familia, en una misma iglesia, en una misma junta de vecinos, da lo mismo. Lo importante es que disfrutemos la democracia y la vivamos. Y hay que cuidarla. Y hay que cuidarla, por supuesto. Y cuidarla es eso. Y cuidar la democracia es eso, ser tolerante frente al que piensa distinto. Así es. Buena reflexión, la vamos a sacar y la vamos a subir a las redes sociales. ¿Qué efecto tiene ahí esta reflexión? ¿Ah? Porque es importante que la gente sepa también y pueda opinar ahí. Siempre podemos tener... Vamos a ver la tolerancia vamos a ver la tolerancia aquí de esto. Vamos a hacer un ejercicio con esta conversación que hemos tenido hoy día, que me parece súper interesante, que siempre es bueno poner en la mesa estos temas de conversación, cada uno en su casa, donde quiera que esté. Puede perfectamente también conversarlo en casa. Los jóvenes hoy día deben estar informados, deben preguntar también, deben empaparse tanto de sus derechos, pero también de sus deberes. Ojo, ¿eh? Somos ciudadanos y vivir en comunidad significa que yo también tengo que respetar al que vive al lado mío. Así es, y quizás una recomendación a los padres, aprovechen de conversar un poquito en la mesa o en la sobremesa, ¿no es cierto? Estos temas con los hijos, escuchen a los hijos, pregúntenle qué piensas tú de esto, intercambien opinión los padres con los hijos para ir enriqueciendo nuestra sociedad. Es la única forma de cambiar esto. Así Informado. es.